hablar de la maldad, por qué a la gente buena le pasa cosas malas. La verdad, esa pregunta es muy difícil. Eh, Más que le voy a dar una respuesta, le voy a quitar otras respuestas que creo que tienen en mente. Entonces, le vamos a quitar. Vamos a tratar de decir que no ayudan tanto. Y vamos a enfocar en una respuesta que tal vez no va a explicar todo el tema de la maldad, pero sí nos va a dar una tarea muy importante para la vida. Y eso es lo que quiero que salgamos hoy. Cuando hablamos de mal, tenemos que tener tres categorías diferentes. Mal de la naturaleza. Viene un volcán, viene tsunami, viene terremoto. Es mal que viene de la naturaleza. Y causa mal. Causa daños, causa muertos, causa heridos. Y más de todo lo sabemos lo que pasó aquí en Guatemala. Hay maldad entre personas o entre la especie. Por ejemplo, entre un animal y otro animal o entre una persona y otra persona. ¿Ok? Por ejemplo, el holocausto también se mete entre personas, que una persona le está causando daño o unas personas a un pueblo. Entonces es maldad que existe entre personas. Y la tercera categoría es mal que uno causa a sí mismo. Un ejemplo, uno está fumando y después se queja que tiene cáncer. O uno está trabajando muy duro y después se queja que tiene estrés, presión alta. O uno se casa y después se queja que tiene problemas. Yo qué sé, pero hay problemas que uno está causando y puede decir, mira, yo voy a dejar de fumar. Entonces, es que ¿dónde está Dios en mi enfermedad? Señor, ¿dónde está tu cigarrillo? ¿O dónde está tu forma de vivir? También puede causar daño. Entonces tenemos que, antes también de hablar de algo general, siempre para entenderlo bien, tenemos que tratar de romperlo en pedazos, así lo podemos entender mejor. Entonces vamos a ver, no vamos a hablar de mal que un masoquista, de una persona que está causando a su persona, es problema de él. Entonces no vamos a perder tiempo en clase ahorita sobre una persona que está haciendo su maldad, o como dije, está fumando. Y una persona, es más que nos encontramos que estaba fumando 2 cigarrillos a la vez. Dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Dijo, no, lo que pasa es que mi hermano está en la casa y no puede fumar, yo fumo con él. Ok, está bien, está bien. Pero lo que pasa es que un día lo vieron nada más con un cigarrillo. Entonces le preguntamos, ¿cómo así? ¿Tu hermano ya salió de la casa? Dijo, no, mi hermano sigue en la casa, pero yo ya dejé de fumar. Pues hay gente así, que dejan de fumar. Pero siempre dicen que el masoquista le dijo al sádico, pégame. Y dijo, no quiero. Aunque hay gente que quieren también tener y disfrutan de tener golpes y eso. Pero bueno, no hablemos ahorita de ellos. Para ellos tiene que ir con otro rabino que les dé otra clase. Nosotros vamos a hablar de las otras 2 categorías que podemos responder a esto. ¿Por qué la pregunta es difícil? Porque la pregunta es que nosotros imaginamos que Dios es bueno. Pues Dios es bueno y a mí me pasan cosas malas. Entonces hay 2 opciones. O que Él puede evitarlo y no lo hace. Entonces es cómplice igual. O que no lo puede evitar, entonces no es todopoderoso. Entonces hay una contradicción, hay un problema cuando vemos maldad. Y maldad puede ser también dolor de dientes. No tiene que ir hasta un extremo, ¿ok? Porque hay maldad, porque el bebé que nace está llorando y le salen los dientes y está llorando de sufrimientos. ¿Por qué existe ese sufrimiento? ¿Por qué existen todas esas cosas? Entonces, de eso quiero enfocar hoy y vamos a empezar a ver diferentes respuestas al respecto. Vamos a ver qué funciona, qué no funciona y al final la tarea que dije. Primera respuesta es una respuesta atea. ¿Ok? Los ateos, ¿qué dicen? Los ateos, estamos hablando porque hay maldad en el mundo. Entonces, la primera respuesta, no, la gente buena, ¿por qué le pasan cosas malas? Aquí, por eso llegamos nada más la gente buena hoy, para escuchar por qué les pasan cosas malas. ¿Ok? Entonces, la primera respuesta es la respuesta atea. Los ateos dicen, no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, no hay control. Si no hay control, puede haber tsunami. Si no hay control, uno puede matar al otro. Entonces, no te quejes. Es una respuesta que responde a algo de la pregunta. ¿Qué hacemos con esa respuesta? Entonces, tenemos que traer pruebas que sí existe Dios para decir que esa respuesta atea no existe. Ser ateo del ateo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos comprobar que hay Dios? También es otra clase, pero podemos decir así rápido que hoy en día tenemos probabilidad que en cada cosa científica que estamos hablando, siempre llegamos a un punto
donde la ciencia no explica. Es decir, la teoría del Big Bang es una teoría muy bonita, explica muchas cosas buenas y paso a paso explica todo increíblemente cómo se explica y pruebas de todo. Pero ¿qué pasó un segundo antes del Big Bang? ¿Quién causó el Big Bang? ¿Qué vas a decir? Una materia. Pero la materia siempre tiene una dimensión de tiempo, entonces siempre tiene que tener un punto de comienzo. Entonces, ¿quién comenzó ese punto de comienzo? Vas a llegar a una fuerza siempre superior y espiritual, que es Dios. La evolución también. Puedes decir que la evolución explica y todo muy bien y no vamos a discutir del tema, pero siempre, ¿y quién causó todo eso? Aquí hay una realidad que vemos, pero la única explicación es un ser superior a las reglas naturales que nosotros conocemos. Por lo tanto, toda la ciencia hoy en día prueba o da más pruebas de la existencia de Dios que antes. Antes era mucho más difícil comprobar que hay Dios. Podías comprobar con una prueba teológica que dijo que si hay reloj alguien lo hizo y alguien lo hizo, y así llegaba a un Dios. Es una prueba, Richard Dawkins escribió un libro completo contra esa prueba que se llama El reloj ciego, ¿okay? Porque es la prueba del reloj que siempre alguien lo hizo. Hay prueba ontológica que uno piensa de Dios, quiere decir que existe, no puedes pensar que de algo que no existe. Hay diferentes pruebas, pero hoy en día tenemos algo que se llama la prueba físico-teológica. Quiere decir, existe algo que vemos y la única explicación es ser superior encima de esas reglas. Quiere decir que esa respuesta atea no es correcta según lo que vemos, según las probabilidades que tenemos. La segunda respuesta, vamos avanzando, es de Aristóteles. Él dijo que hay Dios, pero que el mundo también siempre existió. Entonces Dios es muy bueno, pero pobrecito recibió una tierra, un mundo malo, que siempre existió también, como él. Entonces no te quejes, no puedes quejar. Esa respuesta tampoco es correcta, por una razón muy sencilla. Desde 1929 que Edwin Hubble comprobó que el mundo sigue en expansión, sigue las galaxias se están alejando, como ya explicamos una vez. De ahí murió la teoría de Aristóteles totalmente. Ya nadie, ningún físico hoy en el mundo opina como Aristóteles. No puede ser que el mundo siempre existió porque vemos que tenía un punto de comienzo. Hoy en día la ciencia de pared a pared de lugar, todos están de acuerdo que el mundo tenía un punto de comienzo. Lo que dice la Torah en la primera palabra, Bereshit, al comienzo. Antes los científicos estaban en contra de eso, dijeron no tenía comienzo. Incluso Einstein dijo, el modelo del universo estacionario siempre existió. Pero cuando vemos que hay cambios y vemos que había un punto de comienzo, quiere decir que Aristóteles, con todo respeto, se equivocó totalmente. Y eso no lo digo yo. Todos los científicos hoy en día dicen, Aristóteles, el Malé Bajamín, nada de su teoría funciona hoy. En este tema, vemos que había un punto de comienzo. Así que no puedes decir que esa respuesta responde a las cosas malas. ¿Por qué? Porque el mundo sí tenía un punto de comienzo, por lo tanto tenemos que ver cómo hacemos y cómo tratamos las cosas malas con las cosas buenas. Bueno, la tercera respuesta lo llamamos la respuesta futúrica, del futuro. ¿Qué quiere decir? Aguántate el presente que está malo, porque va a llegar un futuro muy, muy bueno, muy especial. Es una respuesta que no responde, sino te da esperanza. Mira, tranquilo que ahorita todo el mundo te está molestando y los abogados te están quitando la casa porque mañana vas a ganar lotería. Tranquiliza uno, ¿no? Tranquilo este mundo porque va a llegar un mundo mucho más bonito y este mundo vas a ver todo de otra forma. O sea, hay que tener paciencia a la maldad, no se justifica, no se responde, pero se espera. Es una respuesta, yo lo digo, para gente que no quieren pensar mucho y quieren nada más esperar. Entonces, para uno si tiene nada más dolor de dientes, el dentista, ese es temporal también. ¿Ok? Porque en un rato se seca el café y ya no sientes, aunque era caliente. Aunque era caliente. ¿Ok? Ahora, esta respuesta no es ni siquiera la respuesta judía, porque en ningún momento en la Torah te dice, espérate, aguántate en tu sufrimiento, porque mañana te voy a dar un mundo lleno de luz. ¿Ok? Esas respuestas tampoco ayudan, pueden ayudar para que uno tenga un poco paciencia. Como dicen que había uno que llegó a un hotel y cuando entra al hotel,
empieza a gritar y le dice a la señora del hotel, mira, ¿cómo es así? Que yo pagué tanto por el hotel, yo pagué $200 por noche y en la habitación ni siquiera hay cama, no hay aire acondicionado, no hay tele, no hay esto, no hay nada. Y ya estamos casi en el mundial, imagínate ese intento. Dijo, tranquilo, es nada más el ascensor, no llega hasta el cuarto todavía. Entonces, a veces estamos en el ascensor, así explican. Estamos en un mundo de ascensor, no te quejes tanto que no estás cómodo tanto, porque ya vas a llegar al cuarto, ahí vas a tener todo. Y el mundial y todo lo que quieras. Así que esa respuesta, dije, puede dar esperanza, pero no puede responder a la pregunta. Ni siquiera la Torah te dice eso. La Torah no te dice, espérate que te voy a dar muchas cosas buenas. Eso lo podemos llamar la respuesta del ascensor, o la respuesta que te da, a propósito, estamos hablando de ascensor. Había una persona que no sabía que es ascensor, la primera vez en su vida que vio. Entra a un centro comercial, de repente ve a una mujer de 80 años entrando a una caja, sube la caja, de repente baja la caja, sale una mujer de 20 años. Dijo, eso es increíble, yo tengo que traer a mi esposa aquí. Su esposa también tenía 90 años. Dijo, yo lo voy a traer. Estaba en Israel en esa época, hablaban hebreo. Entonces le dice a su esposa, mira, venga, vamos a shopping. Pero primero entrate a esa caja, porque aquí vamos a... Porque la esposa sube de 90 años, él espera ahí, de repente baja la caja otra vez y sale una mujer de 20 años. Entonces él llega y lo abraza, le dice, oh, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Ahora, está hablando en hebreo, ¿ok? Y ella le dice en español, era de latina, dice, ¿quién sos? No te conozco. Dijo, wow, ya aprendiste español también en el ascensor. Qué bueno. Ok, entonces hay gente que no entienden bien las cosas y sacan conclusiones. Entonces ese dice esa respuesta, no saques conclusiones porque no sabes bien qué está pasando, qué estás viendo, entonces hay que esperar. Ok, por eso, por ejemplo, hay gente que habla mucho de la resurrección de los muertos. Tranquilo, murió alguien, tranquilo, va a revivir, va a resucitar. Así que tranquilo, no llores tanto. Yo estuve una vez en una casa de luto que había una persona ahí que quería decir palabras de esperanza, entonces empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Tranquilos ustedes que están llorando, ok, va a resucitar. Había otro que estaba llorando muy duro, le preguntaron ¿por qué estás llorando? Dijo que su suegra murió. Dijo, pero ¿por qué estás llorando tanto? Va a resucitar, hay resurrección de los muertos, ¿no crees en eso? Dijo, creo, por eso estoy llorando. Bueno, cada uno con sus problemas. Pero esa respuesta, dijimos, tampoco responde a nuestra pregunta. Seguimos la otra respuesta que se llama la respuesta mesiánica. ¿Qué quiere decir la respuesta mesiánica? Tranquilos, va a llegar el Mashiach. ¿Tienes problemas del banco? Va a llegar el Mashiach. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes problemas de...? No se enfoquen tanto en problemas porque ya casi llega el Mashiach. Esas respuestas se dieron en muchas ocasiones en la vida. Hoy en día lo escuchamos un poco menos porque tenemos menos problemas tal vez o sufrimientos de otro lado como tenían los judíos en Europa, en esos lugares. Ok, ya vino el Mashiach. Ok, ya vino el Mashiach según algunos. El punto más importante que tenemos que saber que esa respuesta, otra vez, creemos en la venida de Mashiach 100%. Lo esperamos 100%. Queremos que venga 100%. Por lo menos yo no sé qué la gente que quieren ver mundial si quieren ahorita Mashiach. Pero eso queremos, pero decir que esa respuesta de la maldad es muy peligroso. Es muy peligroso por una razón histórica. Muchos problemas del pueblo judío empezaron por conectar esa respuesta con la maldad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el año 66, los judíos están bajo del gobierno romano, sufren, entonces dicen, tiene que venir el Mashiach y empiezan a rebelar contra Roma y mueren muchos judíos. Eso pasa también en el año 132. Dicen, Bar Kokhba es el Mashiach, él nos va a salvar. Todos creen en él y él se rebela contra los romanos y mueren miles de judíos. Una de las tragedias más grandes del pueblo judío en la historia era después de la revolución de Bar Kokhba, en el año 132 a 135. Esa era una de las cosas más graves. El catolicismo también nace de una idea mesiánica, que tiene que venir el Salvador, que tiene que salvar. Entonces ya llegó, usted no cree en eso, lo vamos a matar. Y mataron muchos judíos por eso. Y vemos hay un libro que junta a todos los Mesías falsos de la historia. Por ejemplo, había uno que era muy interesante, que se llamaba Moshe. Dijo, yo soy Moisés, la reencarnación de Moisés. Por lo tanto, vamos a pasar el mar, vamos a llegar a Israel y todo va a estar bien.
Y todos pasaron, entraron al mar, llegó el agua aquí, él dijo, esperen, siguen, hay que entregar el alma, ya se va a partir el mar. Y nunca se partió. Se partió su alma y murieron. Mucha gente ahí, porque creyeron en un Salvador que va a venir y dieron toda su fuerza y toda su esperanza a este Señor. Entonces eso se volvió algo demasiado peligroso de conectar eso. ¿Por qué? Mientras había más maldad y más sufrimientos, nacieron más problemas de Mesías falsos. Aquí también los yemenitas también tenían muchos problemas, hasta que Maimónides le escribió una carta aclarando el tema del Mesías, y por eso ellos agregaron a Maimónides dentro del Kadish. Dijeron, Bejayejón, Ubiomejón, Ubjayed de Moshe ben Maimón. ¿Okay? Porque él les ayudó en ese tema y les aclaró bastante cosas. Y ese es un tema que siempre era difícil. Si uno ve la historia del pueblo judío, la gente que creyeron en Mesías falsos sufrieron y siempre murieron. Shabtai Tzvi, por ejemplo. Era un tipo que sabía de todo. Shabtai Tzvi. Estamos hablando hace un poco más de 300 años. Todavía tiene alumnos en Turquía. Hay una secta de él todavía. Imagínate. Él ya murió. ¿Ok? Pero sigue. Él era muy capaz. Uno de los más grandes. Los rabinos de esa generación, la mayoría se equivocaron en él. Pensaban que sí es Mesías. Pero el problema que él trajo y los peligros y todo lo que él hizo, que tanta gente después se volvieron musulmanes a raíz, porque él también se volvió musulmán. Y los alumnos de él dijeron que él se volvió musulmán para limpiar ahí, después llegar ahí, después empezaron a inventar cosas por todos lados. Él se casó con la Torah porque no encontró una mujer a su forma. No creo que trajeron hijos, pero el punto es, era todas esas, lo llamo un poco, tal vez locos, pero era muy peligroso para el pueblo judío, y la historia muestra eso. Entonces, esa respuesta, mejor no conectarla siempre con la maldad, sino en tratar de encontrar otra respuesta. Hay otra respuesta que muchos sí lo dicen, la respuesta del castigo. ¿Por qué hay maldad? Porque Dios castiga. Es decir, hay castigos. Hiciste mal, te castigamos. ¿Ok? Esa es una respuesta que podemos decir que mucha gente lo dice. ¿Ok? Tanto judíos como en otras religiones también. Pero la pregunta es, si esa es la única respuesta. ¿Ok? Primero, porque a los buenos que hacen bien le pasan cosas malas. Si es castigo, pero son gente buena, entonces ¿por qué lo castigas? Esa era la clase, el título. Entonces no podemos responder que esa es la respuesta. Ahora, no entro si Dios castiga o no, pero esa no es la respuesta a la pregunta. Ahora, Dios también puede castigar, pero siempre decimos como un papá a su hijo. Pero tampoco un papá mata a un hijo para enseñarle al otro hijo educación. Es decir, siempre en el castigo también tiene algún límite. Entonces siempre conectamos Dios como papá. En Rosh Hashanah, en los rezos, siempre decimos Avinu Malkenu, nuestro padre. Hay una relación aquí de papá y hijo. ¿Ok? Pero a veces nos equivocamos demasiado también en imaginarlo y nos sacamos otras conclusiones. Pero tenemos que saber, si estamos hablando nada más de castigo, es complicado. Mucho más complicado. Es mucho más complicado y más complica la pregunta. ¿Ok? Ahora, dije otra vez, uno puede sacar sus conclusiones siempre, pero puede llegar a otros lados. Entonces, hay una conclusión de niño, hay una conclusión de adulto, ¿ok? Los dos ven la misma cosa y cada uno lo explica de una forma diferente, ¿ok? ¿Recuerdan de los niños traviesos que estaban haciendo problemas a sus papás y los papás no sabían qué hacer? Entonces trajeron al rabino. Y cuando llega el rabino, agarra a uno de los niños, lo pone en un cuarto y le empieza a hablar. El niño no le hace caso, juega con su Facebook y con su esto y hace live de los gritos del rabino. El rabino se enoja y le empieza a gritar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Empieza a gritar. El niño asustado sale del cuarto muy rápido y se va con su hermano y le dice, mira, no te imaginas en qué problema nos metimos ahorita. Dijo, ¿qué problemas? Dijo, es que Dios se perdió y nos echa la culpa a nosotros. Imagínate eso. Entonces el niño sí, esa era su visión de lo que es Dios ahorita y de lo que es eso. Pero el rabino tenía otra visión. Cuando le preguntó dónde está Dios, no es que te echo la culpa que Dios se perdió. Y te estoy preguntando dónde estás tú y dónde está Dios o qué estás haciendo. Pero cada uno explica las cosas a su manera. Ahora la otra respuesta que tiene que ver un poco con eso. Hay una forma incluso que se llama teodicia o algo así en
hebreo, no sé en español, lo estoy cambiando un poco para que se arregle un poco ahí, pero tal vez sí, tal vez no. El punto es, ¿qué quiere decir esto? Es justificar a Dios siempre, es decir que Dios es totalmente bueno y nosotros no entendemos nada. ¿Ok? No entendemos. Hay cosas malas, no entendemos. Le voy a conectar otra respuesta para entender eso un poco mejor. Y lo llamo la respuesta de los dentistas. Es decir, llega otro de otro universo. Totalmente ajeno. ¿Ok? Ahora no es que existe, pero llega. ¿Ok? Y ahí no hay dientes. Ahí no hay nada de eso. Y él ve al dentista agarrando a un niño y le empieza con unas máquinas haciendo cosas en su boca y el niño está llorando, gritando por todos lados y el papá está ahí al lado y no hace nada. No, nada más después le paga a este tipo. ¿Qué piensa este señor? Imagínense, este señor no sabe qué es dientes, no sabe qué es reparación, no sabe qué es dentista. ¿Qué piensa del dentista y qué piensa del papá? Están haciendo sufrir al niño. Está pagando Son los dos peores animales que nacieron y que tuvo el mundo. Y ese papá peor de todo, porque todavía está pagando. ¿Ok? Ahora, si ese señor del otro planeta es un poco más sabio, ¿qué va a pensar? Tal vez ahorita llegué de otro planeta, tal vez no entiendo bien qué está pasando aquí. Tal vez aquí hay algo encima de mi lógica. Y ese tal vez lo que tenemos que pensar nosotros. Es decir, nosotros llegamos de otro término lo que es Dios. Nosotros no podemos siempre captar lo que es Dios. Dios está encima de nosotros. Es decir, si uno entiende a Dios, como dijo Rabbi Yehuda Levi, lo yedativ, si yo podía entender a Dios, hubiera sido Dios. Pero Dios está encima de nuestra lógica. Por lo tanto, no podemos siempre pedir a entender a Dios. Entonces, si hay maldad en el mundo, si hay cosas malas y no entendemos, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Pero por lo menos no quiere decir que no existe Dios. Pero tal vez no entendemos. Tal vez ese tratamiento de los dientes nos ayuda para después, para no tener el dolor. Porque si no lo haces ahorita, después va a tener mucho dolor. Entonces, esa respuesta tal vez nos explica un poco, ¿ok? Tal vez nos explica un poco lo que es la maldad o por qué hay, pero no justifica la maldad y todavía no nos tranquiliza, no entendemos. Nada más sabemos que puede existir, ¿ok? Sabemos que hay algo que alguna explicación hay, pero aquí viene una cosa y ese es un punto un poco filosófico. Si metemos la maldad entre personas en libre albedrío, ¿ok? Una persona decidió matar al otro, entonces lo mató. Entonces es problema entre las personas. Pero si Dios tiene alguna explicación, es porque también Él está involucrado en eso. Y por eso tiene alguna explicación que te va a explicar. No lo entendemos ahorita, pero hay explicación. Ok, está bien, me tranquilizo. Hay alguna explicación, me van a explicar. Pero si es nada más entre las personas, por su libre albedrío y nada que ver con Dios, entonces no te va a poder explicar, porque lo hicieron las personas. Entonces aquí hay una, no contradicción, pero aquí hay un punto complicado un poco de entender cómo las cosas funcionan. Por ejemplo, las cosas que estamos hablando del holocausto. ¿Cómo se puede explicar el holocausto? No se puede explicar. ¿Ok? Pero hay una pregunta un poco más difícil todavía. ¿Quién causó el holocausto? Los nazis. ¿Ok? Los nazis llegaron y hicieron todo. Pero, ¿cuál es entonces? ¿Va a haber alguna explicación? Decimos que sí. No lo entendemos ahorita, está bien, pero va a haber. Si va a haber es porque Dios también estaba involucrado ahí, por alguna razón. Dice que los judíos en la época antes de los nazis, en 1938, cuenta una historia un poco triste. Un judío quiere viajar, va a una agencia de viajes. ¿A dónde voy a viajar? Entonces la señora le da un globo donde están todos los países y él está buscando aquí no puedo, aquí me echan, aquí no puedo, y le entrega de vuelta y dice, mira, tal vez tienes otro mundo. No tenían en este momento casi nada. Entonces uno dice, mira, es demasiado oscuro, no hay ninguna explicación por qué pasó todo eso. Pero de alguna manera hay gente que lo ven como un tratamiento para llegar a algo que nunca pasó antes. Es decir, que Israel puede tener su estado, que todos los judíos regresan a su tierra, que empieza un proceso. Todas esas cosas
tal vez están pasando y nosotros lo estamos viendo. Tal vez no podemos entenderlo porque no vemos el proceso completo. Y aquí entra de alguna manera la respuesta de la reencarnación. Según los místicos, también, parte judía también, no todos los judíos, también de otras creencias, dice que existe algo que es la reencarnación. Quiere decir, podemos llamarlo la respuesta de la telenovela. Tú tienes una telenovela de 1 hora, entras a 1 minuto y quieres entender todo. ¿Está bien o mal? Está mal. No puedes quejar que no entendiste si entraste nada más a 1 minuto. Entonces dicen los místicos, mira, el mundo son miles de años. El mundo tiene un rompecabezas grande. El mundo es una sola alma dividida en diferentes cuerpos. Lo que pasa ahorita algo mal es porque está corrigiendo otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Un ejemplo, vimos con los espías. Vemos 12 espías en total. 10 hablan mal, 2 hablan bien. Pero no entendemos bien qué pasó. Dicen los místicos, ahí no empieza el cuento. El cuento empieza mucho antes. Cuando los 10 hermanos de Yosef hablan mal de su hermano y lo venden a Egipto. Yosef también está hablando mal de su hermano, de sus hermanos. Y también está causando que todos bajen a Egipto. Binyamin no hace nada. Entonces dicen aquí hay 10, 1 y 1. Regresamos a los espías. Mandan 12. Uno no se espía, regresa. Caleb se va a Hebrón y regresa. ¿Por qué? Porque era de Binyamin, de la reencarnación de Binyamin. Entonces no hay problema. Aquí no tiene que espiar, no tiene que hacer nada. Entonces regresa. El otro, Yosef, que es Yoshua bin Nun, reza mucho por él y todo, y habla bien de la tierra. Y no nada más habla bien de la tierra, la Haftarah dice que él mete al pueblo de Israel a Israel. Entonces todo está conectado. Se casa con Rahab, que Rahab de alguna manera, la mujer de Potifar, una cuenta nueva. Esos 10 se quedan y hablan mal de la tierra. Entonces el error no se repara. Entonces se repara después en la época romana, que matan 10 rabinos, los 10 que murieron por los romanos. Bueno, todo es una cuenta larga. Korach también, estamos hablando de esa semana. Dicen, el cuento empieza con Caín. ¿Ok? Que Caín está con Moshe, con Abel ahí, Caín mata a Abel. Aquí Moshe se está llegando como Abel. En 3 ocasiones ve a 3 partes, a 3 errores primeros, tanto al egipcio que está matando y lo pone en la tierra, que es Caín en otro viaje, como lo llamamos, ¿ok? A Yitro, que le da a su hija porque la otra se quitó la gemela y esto, y a Korach, que era discusión de honor y esto, y otra vez se regresa. Al final la Haftarah lo vamos a leer de Shmuel. Shmuel era descendiente de Korach, y Shmuel es el más humilde porque repara el asunto, y por eso Shmuel equivale a Moshe y Aarón. Hay una cuenta larga. Si uno ve todo lo rompecabezas que lo pintan los místicos, tal vez se entiende un poquito más. Entonces, ese dice esa respuesta. No entiendes todo, porque hay mucho más. Ahora, la respuesta de la reencarnación suena algo bonito. Pero hay rabinos también judíos que no creen en la reencarnación. Por ejemplo, Maimónides no escribió nada de eso. Su hijo en contra. Rabbi Saadia en contra. Rashab Hirsch, que eso era otro rabino, escribió que es una creencia no judía. ¿Ok? Entonces hay discusión. No siempre esa respuesta puede ser la única respuesta que tenemos que entender, o que es la única respuesta que existe. Pero esa respuesta para algunos lo tranquiliza. Dice, ¿sabe qué? Yo no entiendo bien, Dios es mucho más alto, no entiendo la teoría cuántica, no entiendo la teoría de Einstein, no entiendo las fórmulas de Max Abel, no entiendo muchas cosas en el mundo, entonces tampoco entiendo a Dios. Es decir, Dios por lo menos que sea como las cosas. Entonces hay gente que, si Einstein va a decir 3 más 3 suma 8, van a decir, mira, es muy profundo. Es Einstein. Cuando Dios lo va a decir, van a decir dónde existe Dios, que no existe. Entonces uno tiene que tener también cierto nivel de humildad para no pensar que entendió todo el mundo. Esa respuesta tal vez se escapa un poco de la pregunta, pero para algunos lo tranquiliza. Está bien. Hay una respuesta parecida que se llama, lo hablamos en sábado, medida por medida. Es decir, todo lo que tú recibes es porque también lo hiciste. Es decir, alguien te trata mal o pasa eso porque tú también hiciste en algún momento eso. Dios paga medida por medida. En el sábado dijimos que es como un espejo. Ok, tú mueves algo, también en el espejo vas a mover. Entonces, uno puede
pensar que es como aquel gallego pasuso como vimos ahí en Shabbat, que su hija lo invita a la casa y primera vez él no sabe que es espejo. Entra al cuarto y regresa y dice a su hija: mira, me metiste a mi cuarto una persona que me empieza a gritar y empieza a hacer. Yo le dije: ¿qué está haciendo aquí? Y él me grita también y me hace: ¿qué está pasando? Entonces la hija entendió qué pasó. Entonces le dijo: mira, es una persona muy tranquila. Si tú le vas a también a decir buenos días y sacar una sonrisa, él también le va a sacar una sonrisa. Y así pasó. Y todo se tranquilo. O había una historia un poco más interesante del tema. Dijimos que uno va la primera vez, comprar un closet nuevo, había ahí un espejo. Entonces el marido abre el closet y ve un señor ahí. Entonces le dice, gritando que mi esposa está escondiendo un hombre aquí adentro del closet. Se va con el rabino. La esposa no sabe por qué el marido se fue tan rápido. Entonces se va y trata de ver, abre el closet y ve una mujer ahí. Dice: mi esposo mete a una mujer ahí. Se va al rabino. Llegan los dos, gritan, el rabino no sabe qué está pasando. Dice: ok, voy a ver de qué están hablando. Llega el rabino, abre el closet y ve a un rabino. Dice: aquí tienen también un rabino, ¿por qué me llamaron? Entonces todos están enfocando en la misma cosa, dentro de la misma cápsula, y no salen hasta que no va a llegar un sabio y va a decir: señores, aquí no son otras personas, aquí son ustedes. Dejan de pensar de otras cosas. Pero tiene que venir alguien de afuera para explicarle qué es espejo. Porque si no, no lo van a entender. Entonces, eso es lo que nos dicen. Tal vez no entendemos bien esas relaciones que estamos viendo porque estamos dentro de una cápsula. Por eso no lo entendemos bien hasta que no va a llegar alguien de afuera y nos va a explicar. Entonces no lo vamos a entender. Hay una respuesta parecida, que es la respuesta relativa. ¿Las cosas son malas o buenas relativas? Depende para quién. Por ejemplo, el avión, dijimos que puede ser algo muy bueno si uno está viajando, puede ser algo malo si está cayendo. Entonces uno dice: mira, maldad, algo bueno y malo, depende de la definición y depende de la persona, depende del tiempo, depende de muchas cosas. No hay cosas absolutas en eso. Pero esa respuesta tampoco responde a algo. Mira, lo que está pasando, lo que pasó en el volcán y esto, para mucha gente que murieron fue algo malo. De hecho, que para otras personas se salió algo bueno de eso porque lograron a vender no sé qué, o a trabajar en no sé qué, y lograron algunas cosas. Y para ellos fue bueno, pero no quita y no nos justifica la gente que sí le pasamos cosas malas. Entonces seguimos el problema en entender eso. Ahora, por supuesto, también de cada cosa mala podemos aprovechar o sacar cosas buenas. Y eso es lo que voy a hablar al final, para terminar y entender esa tarea. Ahora, hay una respuesta, hay una cosa interesante, lo que es la maldad, lo que nos enseña. Y a veces la persona entiende nada más a través de eso. Dice que había una pareja que tenía mucho dinero, millonarios. Tenía un hijo nada más. Ellos ya tenían sus 90 años, ya estaban por salir de este mundo. Y el papá tenía miedo que el hijo, como va a recibir una herencia tan grande en un segundo, lo va a perder muy rápido. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo una condición con un abogado. Tú tienes derecho de $10,000 mensuales nada más. Y una vez en cada yortzeit mío, en mi aniversario, en el día del año, tienes derecho de entrar a la casa y agarrar una cosa. ¿Agarrar qué? Agarrar una cosa. Pero más de eso no tienes derecho. Ok, el papá muere y el hijo recibe los $10,000 y otro dinero que tenía un poco antes, que logró, que esto, que el otro. Y como nunca trabajó en su vida, nunca tenía nada, empieza a gastar, empieza con gente mala, anda aquí, anda allá, agarra del polvo alegre y muchas cosas diferentes, y llega un momento que va al casino y va aquí, va allá. En unos meses logró hacer las deudas más grandes del mundo. Y todo el mundo está atrás de él, todo el mundo lo persigue para meterlo a la cárcel. Y en vez de todos esos procesos, llega y se acerca el día del año. Y él le dice a toda la gente: tranquilos, ya va a llegar el día que puedo entrar a la casa, puedo sacar diamantes,
le voy a pagar a cada uno un diamante, ustedes me van a deber todavía el cambio, todo va a estar bien, así que tranquilos. Entonces vieron que sí, es cierto que tiene entrada a la casa, y la casa es la más grande, todo el mundo lo conocía. Entonces dijeron, vamos a aguantar al día del año, no hay problema. Llega el día, y todo el mundo está esperando afuera, y él entra, empieza a buscar los diamantes. En la sala todo vacío, en los cuartos todo vacío, 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 vacío. Hasta que llega a un cuarto de la casa. Y la única cosa que ve ahí es una cuerda que viene de arriba y una carta. Abre la carta y ahí su papá le escribe: mira, hijo, querido hijo, yo sé que afuera te están esperando toda la gente que le debes dinero. No soy profeta, pero según tus caminos puedo saber qué va a pasar contigo. Y puedo entender que en este año que pasó desde que yo salí de este mundo, no hiciste algo bueno, sino nada más te metiste en deudas, en problemas, en eso, y esperaste a ese día. Lamentablemente no te dejé nada. Deja de buscar, no hay diamantes, no hay nada. La única solución es que vengas conmigo. Ahí está. ¿Sí? Había un señor que lo vieron en un lugar con la cuerda alrededor de su panza, de su estómago. Dijo su amigo: ¿qué estás haciendo? Dijo: estoy tratando de suicidar porque ya no quiero vivir más. Dijo: entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué no aquí? Dijo: ya lo puse, pero casi me ahogo, casi no podía respirar. Entonces lo puse ahí. Pero bueno, entonces el señor entendió que no tiene de otra, porque si sale lo van a matar. Si no tiene nada para entregarle, todo el mundo lo va a matar. Entonces, tal vez es la única opción. Es una opción más o menos digna de lo que le van a hacer linchado afuera. Entonces empezó, lo puso y saca ¿cómo se llama? La silla que estaba ahí, y se rompe el techo, la cuerda se sale y sale otra carta. Y ahí le dice su papá: mira, hijo, yo creo que ya agarraste la lección. Te dejé un dinero en esa parte, vaya y paga tus deudas y empieza una vida digna. Empieza a apreciar lo que tienes. Ahora, yo no sé qué pasó después, porque ese cuento tal vez nunca pasó, pero yo puedo tal vez explicar lo que pasó después, que sí empezó a apreciar las cosas. Quiere decir que tenía que pasar un momento malo, tenía que pasar un momento muy negativo, un momento de mucho miedo, para llegar a tener esa lección. Entonces, a veces la maldad nos ayuda a hacer esas cosas. No sé si recuerdan cuando estaba aquí en Shabbat, el señor, el fundador de Zaka, cuando trajimos a capacitar a la gente, no sabíamos que puede llegar y que tan rápido lo van a necesitar. Pero él contó una cosa muy interesante. No sé si recuerdan. Él contó que ellos se fueron a Japón, que había también ahí un terremoto, algo muy grave, murieron miles de personas, y él fue ahí a ayudar. Y resulta que le dieron un tipo centro comercial que se cayó, no sé qué, ahí buscar gente. Él y su grupo se fue para allá, tienen sus chalecos con la bandera de Israel y todo. ¿Y quién está al lado de ellos? Otro grupo de Irán. ¿Cómo están? ¿Ustedes de dónde son? De Irán. ¿Y ustedes? De Israel. Como unos peces así en el mar. De repente al principio, porque no son los amigos más grandes del mundo, pero dijo que de repente se abrazaron y empezaron a trabajar juntos en un equipo. Y al final, cada uno sacó su bandera y hicieron una foto juntos. Dijo: mira, ¿qué puede causar el dolor y la tragedia? Unión entre personas que son enemigos de siempre. Y en su organización en Israel trabajan árabes, judíos, católicos, ateos, hombres, mujeres. Todo el mundo trabaja ahí juntos. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor no hay diferencias. Quiere decir que el dolor y los problemas, eso es lo que dije también aquí en Guatemala, también vi en todos los albergues, en muchos lugares, mucha unión también, mucha gente unida, mucha gente que comparte, mucha gente que trabajan por el bien, para hacer el bien. Hay minorías que quieren hablar mal, pero la mayoría están aprovechando ese momento para algo bueno. Entonces también dentro del dolor, dentro de la oscuridad hay un punto de luz. Otra vez, no justifica la maldad, no nos explica todo lo que es maldad, pero sí nos da por lo menos una esperanza, algo bueno que podemos entender, algo bueno que podemos tener. Entonces, esas respuestas, ¿ok?
Todavía no avanzamos mucho en responder. Hay otra respuesta, ¿ok? Que es, antes la mayoría del mundo tenía esa creencia politeísta, creer en muchos dioses. O si lo queremos reducir un poco esa respuesta, dualismo, es hablar de dos fuerzas principales. Lo que habló Zaratustra, hay fuerza de luz, hay fuerza de oscuridad. Si te metiste con la fuerza de luz, bien, te van a pasar cosas buenas. Si por alguna razón te metiste con las cosas, el Dios malo, el Dios de la oscuridad, te va a pasar cosas malas. Quiere decir que no hay contradicción porque hay dos dioses, hay dos fuerzas. Le pregunto a ustedes, ¿esa respuesta es judía o no? ¿No? Le voy a decir que para muchos sí. ¿Por qué? No que hay dos dioses, hay un solo Dios. Pero hay mucha gente que entendieron el Yud Ke Vav Ke y el Elohim, la misericordia y justicia, como dos fuerzas. Hay fuerza de justicia. Si te metiste con la justicia, ni modo, te va a suceder cosas malas. Fuerzas del mismo Dios. Sí, pero son dos fuerzas. Entonces, si te metiste con la fuerza mala, te va a pasar cosas malas. O hay gente que lo ven Dios y Satanás. ¿Ok? Satán también es un término judío. Hay muchos que también hablan de Satán. Y hay muchos que se equivocan y piensan que Satán es otra fuerza ajena que te puede causar daño. Y no puedes quejar con Dios porque es tu problema que te metiste con el Satán. O le voy a dar una actualización de esa teoría de Zaratustra a una teoría judía de mucha gente. O tal vez la mayoría de los judíos siguen pensando así. Y la mayoría de la gente. Dios es bueno 100%. Lo que pasa que si te echaron mal de ojo o alguna maldición o te metiste en una energía negativa, es tu problema. Quiere decir, Dios da nada más cosas buenas, pero si tú pones una pared, una barrera, no puede recibir esta luz. Quiere decir, oscuridad es ausencia de luz. Frío, ausencia de calor. Y maldad, ausencia de cosas buenas. Quiere decir, Dios te manda cosas buenas, pero tú te metiste en una caja. Entonces esas cosas buenas no pueden negar. Entonces es una creencia parecida a un Dios de luz, a un Dios de oscuridad. Ahora, esa respuesta de alguna manera puede decir, mira, tiene algo. Es decir, uno tiene que ver que no está haciendo cosas que le molestan a recibir las cosas buenas. Quiere decir que todas las cosas malas que pueden pasar también es algo que nosotros podemos evitar o protegernos. Quiere decir, si yo me protejo de mal de ojo, porque siento que alguien me hace mal de ojo, entonces voy al mercado y compro hilo rojo, o pongo un ajo para el ojo, todo se vuelve una cosa ahí de negocios. No eso quiero decir, sino mal de ojo puede ser algo diferente. Puede ser, tú echas mal de ojo en tu vida, tú estás pensando negativo de tu vida, entonces tu vida se va a volver algo malo. Tú piensas que estás haciendo negocio y vas a perder. Es que voy a hacer un negocio pero voy a perder. Esa persona va a ganar algo. Tú vas a agarrar a un trabajador que te va a decir, mira, yo voy a trabajar contigo pero creo que no voy a lograr nada porque voy a estar cansado y me va a doler la cabeza mucho. ¿Alguien va a agarrar a un trabajador así? No, ¿por qué no? Porque sabe que no va a sacar ningún resultado. Porque una persona que llega con energías negativas, entonces le va a suceder cosas negativas. No porque haya una energía que se llama mal de ojo, sino él se cierra las cosas buenas y no vienen. Hay una historia conocida que Robert Morton en Estados Unidos dijeron que hay un banco que se va a caer. Entonces todo el mundo se fue y sacó su dinero. El banco se cayó. ¿Por qué el banco se cayó? ¿Porque él era profeta? No, porque la gente sacaba el dinero. Quiere decir, la gente puede causar realidad a través de un pensamiento. Lo sabemos como el efecto de la profecía de Edipo, que la misma profecía trajo algo malo, no por ser profecía y no por tener fuerza en la profecía, sino por actuar según la profecía. O, un ejemplo bíblico, Yosef está contando los sueños a su hermano. ¿Quién le da realidad a los sueños? Los mismos hermanos que tienen miedo de los sueños. Porque ellos lo venden a Egipto. Si no lo hubieran vendido a Egipto, hubiera quedado en Israel. ¿Cómo hubiera sido el virrey de Egipto? ¡Nunca! Ellos le dieron la realidad a sus sueños. Quiere decir, esas cosas no tienen fuerza propia. Tú le das fuerza, negativa o positiva. Hay también efectos de Figmalión, que es también una connotación, es algo positivo. Tú puedes
causar algo positivo en tu vida si vas a pensar positivo. Vas a pensar, voy a lograr las cosas, como vimos con los espías. El pecado de ellos no era hablar mal, era decir no podemos. Porque dicen no pueden, sí pueden hacerlo, sí pueden lograrlo. Esa es la parte más importante. Esa respuesta tampoco justifica ahorita toda la maldad del mundo, pero nos ayuda a entender que hay mucho de la maldad que nosotros podemos evitar a través del pensamiento, si pensamos positivo o negativo. Cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo las cosas. Eso es algo que tenemos que saber. Tal vez una de las cosas más fuertes que tenemos, que no está limitado, es el pensamiento. Todos los demás sentidos están limitados. Puedes ver hasta un lugar, puedes escuchar hasta cierto límite, puedes tocar nada más lo que está en tu mano, pero puedes pensar de todo. Y si uno piensa bien, va a llegar bien. Dicen, y lo dijimos uno de esos días, que si Moshe hubiera mandado espías mujeres no hubieran pecado. Los hombres sí, las mujeres no. ¿Por qué? Las mujeres querían a la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Eso tienes que decirle a tu esposa. ¿Cuál era la diferencia? Porque las mujeres trabajan mucho con los sentimientos y los hombres con mente. Entonces, el hombre ve, ahorita el desierto, estoy cómodo, tengo algo para comer, tengo mi esto, está bien, entonces déjame tranquilo, ahorita voy a conquistar, voy a hacer esto, el otro. No. Mejor que no. La mujer empieza a soñar, mira, tal vez en la tierra de Israel va a haber un centro comercial muy bonito. Yo que sé qué pensó, pero el punto es, la emoción y los sueños le da una vista más amplia al tema. Entonces está más conectada, entonces no habla mal. Tiene una misión, tiene una meta que quiere venir. Dijimos que hace un tiempo que Freud, el papá del psicoanálisis, y Herzl, soñador del Estado de Israel, vivieron en la misma calle, en el mismo tiempo. Sin embargo, no vieron nunca uno al otro. Y eso estaba bien. Qué bueno que no vieron uno al otro. ¿Por qué? Porque Herzl hubiera llegado con, ¿cómo se llama? Con Freud y le hubiera dicho, mira Freud, tengo un sueño de hacer un Estado de Israel. Y Freud le hubiera contestado, es que tienes unos problemas de tu pasado, es que te voy a dar una pastilla para tu pesadilla, es que te voy a tranquilizar, es que tranquilo, es que no hubiera matado a su sueño. Porque el sueño, según él, llega de otro origen y esto hay que arreglarlo. Quiere decir que hay algo más. Qué bueno que no vieron uno al otro. Qué bueno que siguió con su sueño. Yosef sin su sueño no hubiera sido Yosef. Pero no porque el sueño tiene fuerza, sino la persona tiene fuerza de meter a los sueños. Nosotros tenemos, y de esto, antes de llegar a la respuesta final, nada más meto que hay otra respuesta entre todas esas respuestas que se llama la respuesta de los sueños. Hablamos de los sueños. Dice que todo el mundo es sueño. Tranquilo, vamos a despertar al mundo verdadero. Ahorita estamos soñando. Ahorita te pasan cosas malas. Vas a despertar, vas a ver que todo era sueño. ¿Qué va a pasar? Vas a estar contento. Quiere decir, estamos dormidos y la muerte es despertar. Es una teoría. Hay Matrix, el origen, hay películas que están hablando de eso. Están basadas en conceptos místicos. Ese concepto, aparte de ser un concepto filosófico de Descartes y otros, es concepto bastante místico del judaísmo también, y de alguna manera tiene algún apoyo científico que dice que todos son átomos, que hay más espacio, hay más vacío, que todo el mundo lo podemos concentrar en una pelota de tenis, en una metáfora, porque es mucho menos. Porque no sabemos cuál es la energía que hace mover el mundo, pero no queremos saber qué va a pasar si se va a dejar de existir, porque el mundo se va a dejar de existir. Quiere decir que todo aquí es un vacío, y por la velocidad nos da una ilusión de algo sólido, pero en realidad no hay nada aquí. Apagamos esa energía y no hay nada. Porque el vacío, la distancia entre el electrón y el protón es más grande de aquí al Sol, relativamente 150 millones de kilómetros. Entonces todo eso te tranquiliza de alguna manera, te dice, mira, todo es sueño, aquí no hay maldad, no existe maldad, no existe. Todo está soñando, estás seguro que es verdad. Estás seguro que es verdad, también cuando sueñas en la noche estás seguro que es verdad. Pero no es, te despiertas en la mañana, estás bien. Ahora, si tenías nada más cosas buenas en la vida, uno ganó lotería en su sueño, despierta y ve que todo está normal. Qué lástima. Pero si uno lo querían matar en el sueño y lo quitaron todo el dinero o lo asaltaron en la mitad de la calle y de repente despierta y ve que todo era sueño, todo está bien. Esto depende también de la forma que vemos. Es una respuesta un poco, podemos decir, demasiado filosófica,
Y muy difícil de creerla y justificar. Ah, mira, tranquilo, que te está doliendo la cabeza. No, vas a despertar algún día en 100 años y vas a ver que todo era sueño. Esa respuesta es peligrosa de un punto de vista porque puede motivar gente a suicidarse. Eso es lo que pasa en la película El Origen. ¿Por qué? Porque es la única forma de despertar. Por eso la Torah tal vez te advierte y dice no puedes suicidarte, porque te vas a suicidar, te va a pasar cosas malas, porque no puedes, es prohibido. Entonces de alguna manera hay aquí algo que te dice no puedes suicidarte, para no despertar, porque hay alguna misión en ese sueño. El pecado de Adán tal vez fue en el pensamiento, entonces todo el libre albedrío está en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, por eso es el único sentido que no está limitado, y ahí está el trabajo, por eso estamos en sueño para reparar nuestros pensamientos, por eso el pensamiento es la parte más importante, por eso cuando uno piensa de hacer una mitzvah y no hizo, es como si fuera que sí hizo la mitzvah. Por eso dice Jajamín que los pensamientos malos son peores de los mismos pecados. Todas esas cosas nos llegan a entender que el pensamiento tal vez es la cosa más importante que tenemos en la vida. Es la única cosa espiritual. Actuamos para generar pensamientos. Porque el pensamiento es difícil controlar, pero a través de la acción nos llegamos a hablar y nos llegamos a pensar. Y por eso es importante. Ahora, hay alguna historia, pasó o no pasó, no importa, el sueño. Él dice que había un señor que llega con una señora llega con el juez y le dice, juez, es que ese señor está pensando de mí y está conmigo. Eso está prohibido, yo estoy mujer casada. El juez llama a ese señor y dice, ¿tú piensas de ella? Dijo, sí, pero estoy pensando nada más, no estoy haciendo nada. Dijo, págale $20,000. ¿Eh? Págale $20,000. Eso me pasó hoy. La empleada de mi casa llega con un orden y dice que le debo dinero. Ahora en el orden del Ministerio Público, porque tranquilos, arreglamos todo, ok, hoy con todo, pero el orden está que trabajó 205 días. Estamos hablando de menos de 6 meses. Y yo le digo al abogado, mira, esa es mentira, esa es fácil porque no hay 205 días en 6 meses. Dijo, aquí no, tienes que arreglarlo porque no, van a hacer caso a ella. ¿Cómo van a hacer caso a ella y no hay 205 días? No importa. Entonces lo mismo pasó con ese juez. Dijo, señor, págale $20,000 porque estás pensando, es prohibido, es mujer casada. La mujer estaba muy contenta, ahorita voy a comprar todo el centro comercial. Y el hombre triste, enojado. Salen de ahí y de repente el juez llama otra vez a los dos y dice, ya no tienes que pagar nada. ¿Y qué pasó? Dijo, tu pecado era el pensamiento, pagaste en tu pensamiento. Pensaste que ibas a pagar, eso ya es todo. Es decir, de alguna manera nos da una puerta un poco a entender lo que es el mundo. El pecado de Adán y todo lo que estamos hablando era pensar mal de alguna manera. Entonces la reparación es a través del pensamiento. ¿Cómo? A través de un sueño. ¿Cómo? A través de pensar que nos pasan cosas malas. Y eso nos va a limpiar esa alma grande que tenemos todos, que es una cosa sola. Y después vamos a despertar y todo va a estar bien. Es una respuesta de sueños, pero como dije, puede ser un poco peligroso. Y la respuesta última, con eso terminamos la clase, que creo que es la respuesta que debemos pensarla, pero más de ahorita responder por qué hay maldad o por qué no hay maldad, tenemos más de todo que entender la tarea que sale de esa respuesta. Y es bastante. La respuesta dice, le voy a adelantar algo que dije hace 3 semanas cuando hablamos de la mente y el hemisferio derecho e izquierdo y todo esto. ¿Okay? Hablamos que el mundo, ¿cómo empezó? Con una persona que pensó, yo lo llamo el modelo egocéntrico. ¿Okay? Que está solo en el mundo, que todos lo deben a él, que es el mejor de todos, la raza blanca, los negros aquí, yo soy lo mejor. ¿Okay? Racismo y muchas cosas, el mundo así. De repente llegan y dicen, no, señor, tú no sos el centro del mundo. El planeta Tierra, el modelo geocéntrico, es el centro del mundo. Bueno, todavía el humano tiene mucho orgullo, yo soy el centro del mundo. De repente llega Copérnico y dice, señor, la Tierra no es el centro del mundo. El centro del mundo, el modelo heliocéntrico, es el Sol. La Tierra alrededor del Sol. Así que no somos ni siquiera el centro del universo. ¿Y sabe qué? Después llegan y dicen, ni el Sol es el centro del universo. El Sol, nada más en su sistema, pero hay mucho más sistemas. Hay mucho más estrellas, hay mucho más galaxias. No sos aquí, sos ni esto de un universo tan grande. Cada vez encontramos que el universo es más grande y que nosotros somos más pequeños. ¿Ok? Aparte de esto,
tal vez hay mundos paralelos. Tal vez hay otra gente, tal vez son más sabios que nosotros. Puede pasar. Tal vez ellos tienen iPhone 60. ¿Quién sabe qué tienen ahí? ¿Quién sabe cómo están desarrollando ahí? Tal vez ellos pueden vivir sin internet. Tal vez ellos ya ganaron el mundial. Pero bueno, pensamos, ok, tenemos muchos mundos y eso, pero por lo menos somos aquí nada más muy poco tiempo, unos años, y por eso somos muy importantes. Y llega cada vez la ciencia y dice millones de años, y ahora billones de años, 13.7 billones de años. Es decir, ni sos algo en el tamaño del mundo, ni en cantidad de especie, ni en cantidad de tiempo. Sos nada de nada de nada. Ni 1%, nada. Es tan pequeño. Y después dice, ¿y sabes cuántas cosas y especies y cosas existieron en el mundo? Es increíble. Y de repente llega la teoría del Big Bang y te explica todo el mundo tan grande que era y todo lo que es y todos los elementos, y uno dice, mira, soy nada. Y después llega la evolución y dice que todavía llegamos de los ni siquiera somos algo especial, una raza especial, sino una raza evolucionada. ¿Cómo conectar eso con el judaísmo? Eso es otro tema. Y llega Spinoza y dice que todos los humanos también se rigen a través de leyes físicos. Y llega Marx y dice que la historia del mundo se cambió a través de intereses económicos. Y después llega y dice Freud que nosotros ni siquiera controlamos lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo a través de algunos impulsos que tenemos adentro, ¿ok? Y el humano se quedó tal vez con la única cosa que es ayudar al prójimo, altruismo, y de repente llegan los neodarwinistas y dicen, ni esto, ese es un egoísmo, es para cuidar tu especie, es un interés que tienes de ayudar a alguien para sentir bien, no es algo tan grande que estás haciendo, y cada vez el mundo está perdiendo más. Por eso el mundo, mientras más avanza en ciencia y en cosas, ¿qué pasa con las personas? Más depresión y más problemas de pastillas de depresión. Dice que es la enfermedad número 1 casi hoy en el mundo. ¿Cómo se llama esto? La Depresión. hay una pastilla muy conocida, Prozac, ¿ok? Dice, es lo que más se va a vender en el mundo. Es decir, los psicólogos es lo que más ganan hoy en el día en el mundo. Dice que un psiquiatra, ¿qué es un psiquiatra? Es una persona que te hace preguntas y te cobra mucho dinero cuando la esposa te hace esas preguntas gratis, ¿ok? No es contra las mujeres, porque ya dije que las mujeres como espías no hubieran pecado, así que tengo unos puntos para decir tranquilo, ¿ok? No, eso hablamos en Shabbat, que los psicópatas construyen edificios en el aire, ¿ok? Los locos viven ahí, los psiquiatras cobran la renta, ¿ok? Entonces cada profesión del mundo tiene su definición. Por ejemplo, a mí me dijeron que es consejero. Es alguien que le preguntas qué hora es y te dice cómo construir un reloj nuevo, ¿ok? En vez de decirte el punto. Que es un abogado, por ejemplo. Es una persona que te da unos papeles con 10,000 palabras y te dice que es el resumen de lo que él quiere decir, ¿ok? O diplomático es una persona que te dice vaya al infierno de una forma tan bonita que te causa ganas de ir allá. Pero bueno, cada uno tiene su forma de decir las cosas, ¿ok? Pero mientras el mundo más avanza, más la gente está deprimida, más depresión hay. ¿Por qué? Porque más se entiende que son nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Y aquí la respuesta viene a dar esa solución. Resulta que cuando Dios quiere traer diluvio al mundo, llega con Noé y le dice voy a traer diluvio. ¿Qué Noé le responde? No tenga pena, con mucho gusto. ¿Dios está bien con esa respuesta o no? No, se enoja y dice, el diluvio es culpa de Noé. ¿Por qué? Porque no pidió. Quiere decir que no discutió, que no alegó, que dijo, está bien, traiga el diluvio. ¿Quién era el opuesto? Abraham. Dios le dice, voy a matar a todo Sodoma. Dios, tú no puedes hacer algo tan injusto. Así le dice. Tal vez hay 50, 45, 40, y empieza a negociar como el mercado ahí en Jerusalén. Y Dios le gusta. Pero Abraham le está alegando fuerte, Abraham le está dudando en la justicia de Dios. Y Dios está bien con eso. Moshe también, lo leímos la semana pasada. Dios le dice, mira, voy a terminar con ese pueblo. Y Moshe le dice, no puedes. Bórrame de tu libro, no puedes hacerlo. ¿Cómo vas a hacer si los egipcios van a decir eso? Van a decir que tú no puedes hacer, no podías traerlos a Israel. Y le empieza a dar diferentes argumentos, empieza a discutir. Y Yoná, cuando Dios le dice, vaya
y se escapa, Dios se enoja. Dios quiere que nosotros corregimos el mundo. Dios puso un mundo que no es completo para que nosotros lo vamos a corregir y lo vamos a completar. Dios, alguien me dijo, mira, ¿qué es la opinión del judaísmo respecto al avance de la ciencia? Dije, tiene que ser muy positiva. ¿Qué quiere decir? Hay terremoto, pero si los científicos pueden avisar antes, ¡qué bueno! Ese Dios quiere, sí, que los científicos ayudan a evitar problemas naturales, que los médicos ayudan a curar enfermedades, y cada vez estamos más lejos de enfermedades. Si en 1694 en Francia murieron 15% de la población por una enfermedad, o si en México cuando llegaron los españoles, 1520, 20 millones de la población de 22 millones se quedaron nada más 2 millones por una enfermedad. Hoy en día no pasa eso porque estamos ya rompiendo hasta el ribosoma para entender que esa enfermedad, congelar la bacteria, su ADN, eso es bueno. Dios quiere que los médicos hagan la guerra contra enfermedades y lo eliminen, que los maestros eliminen la ignorancia, que los economistas eliminen la pobreza, que la gente que sabe cómo inventar agua, Moshe tenía que sacar agua de la piedra. Hoy en día en Israel sacan agua del aire. Y Dios está contento con eso, porque están solucionando el tema. En África dieron agua a mucha gente que no tenían agua. En la India, en muchos lugares. Si podemos solucionar el tema de hambre en Guatemala o en América Latina o en todo el mundo, ¡qué bueno! De eso se trata. Ese es el propósito nuestro. Mira que somos tan grandes que Dios nos usa para corregir un mundo y para llevarlo a su perfección. Hay maldad en el mundo, sí. El mundo no es completo, sí. Pero llegamos nosotros para corregirlo, para completarlo. Esa es la misión que tenemos, esa es la misión que Dios nos dio. Ese nos tiene que llenar de autoestima. Porque, como dice Jajamín, Bishvili fue creado, para mí fue creado el mundo. Quiere decir, cada uno tiene una fuerza que el otro no tiene. Y en esa fuerza, en ese propósito, tiene que corregir, tiene que hacer. Y puede corregir el mundo cada vez más. No es contra Dios. Como le preguntó a Rabbi Akiva, un romano, le dijo, si Dios puso a los pobres, quiere decir que quiere que sean pobres, ¿tú por qué les vas a dar dinero? No, Dios lo puso para yo corregir el mundo. El Brit Milá nos enseña eso. Solo nacimos y hay que hacer Brit Milá. Si Dios quiere que, entonces ¿por qué no nacimos con el Brit Milá? No, para que tú participes. La mujer nace más completa, no necesita Brit Milá. Pero es una forma de ver las cosas malas que pasan en el mundo, cada vez que pasen menos, cada vez que los humanos seamos más dominantes y más cerca a arreglar el mundo y cada vez tener un mundo más arreglado. Si antes los caníbales comieron personas, si la moral del mundo estaba tan chueca, mataban gente por todos lados, sacrificaban niños, nosotros tenemos el deber de cada vez llevar al mundo a un estado mejor, a un lugar donde no matan niños, a un lugar donde no hay matanzas, a un lugar donde no hay guerras, donde no hay hambre, donde no hay enfermedades. Todas esas cosas cada vez tenemos que eliminar, y esa es la parte que dicen, en otras religiones tal vez hay que subir la tierra al cielo. En el judaísmo la idea es traer el cielo a la tierra, es decir, conectar las cosas, ver cómo podemos arreglar más. Dice que los espías tenían miedo no del fracaso de llegar a Israel, sino tenían miedo del éxito. Tenían miedo de entrar a Israel y desarrollar y de repente desconectar de Dios a través del desarrollo. Tenían miedo de eso, y la respuesta es lo contrario. Tienes que entrar y decir, sí puedo, y no nada más que puedo, sino voy a acercar más a Dios a través de eso, porque voy a encontrar más significado en mi vida. Esa es la parte que tal vez la diferencia entre lo que Korach dice y lo que la Torah dice. Korach dijo, todos somos santos, todos somos santos. Y la Torah también te dice que Doshim Tiu tienen que ser santos. ¿Cuál es la diferencia? Korach dijo, ya somos santos, ya estamos bien. La Torah te dice, no, tienes que ser santo, tienes que trabajarlo. Por eso alguien me dijo, cuando fuimos al cementerio esta semana, me dijo, no pongas Waze, no es bonito escuchar, llegaste al destino final cuando llegaste al cementerio. Y después, cuando empecé a pensar de eso, dije, sí, es muy malo escuchar, llegaste a tu destino final. Ya es el cementerio, porque uno ya no avanza. Uno tiene que avanzar a través de reflexionar en todo lo que está pasando. Cada cosa mala del mundo tiene que pensar cómo puedo corregirlo. Hay gente que está mala, hay gente que todavía no saben qué es unión, entonces enséñalo.
Agárrate una parte del mundo y empieza a saber cómo iluminarlo. Ser luz a las naciones no es nada más vender tomate cherry. No es nada más dar Waze o Facebook. Ser luz al mundo es cómo tener un mundo mejor para todos. Porque todos somos aquí y Dios nos puso para ser socios de Él dentro de la creación. Es tal vez la esperanza más grande dentro de toda la maldad que hay en el mundo. Que cada vez nosotros somos encargados de eliminar esta maldad. De tener un mundo mucho mejor. Y eso es lo que dice en la creación del mundo. Dice, Asher bara Elohim lazot, que Dios creó para hacer. Quiere decir que nosotros debemos hacer. Alguien me dice, mira, si en algún momento van a poder inventar personas y van a mejorar la especie y van a poder configurar y esto y lo otro, qué bueno, de eso se trata. No hay problema. Es decir, el punto es cada vez mejorar más. Y eso es lo que nos enseña el judaísmo respecto a lo que vemos, la maldad que está pasando en el mundo, cómo ser mejores personas, cómo aprovechar cada situación mala y oscura y transformarla en algo positivo, en algo de luz. Esa es la ciencia que hablamos varias veces, la radiación cósmica, que nos explica cuando una partícula se entra a un pozo cuántico, no pierde nada de su valor, sino se transforma. Entonces va a un hoyo negro, se transforma en un punto de luz. Por otro lado, tenemos que ver cómo hacerlo, pero tenemos que saber que nuestro trabajo en el mundo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Sí es cierto, estamos así dentro de un mundo tan grande a nivel material. Nuestro cuerpo es muy pequeño, nuestro cuerpo es un cuerpo animal, nuestro cuerpo no hace ni 1% de toda la materia del mundo, pero nuestra alma es todo el mundo completo. Nuestra alma no tiene fin, no tiene límite, llega hasta Dios, es parte de Dios. Creer en Dios es creer en tu alma, es creer en tus fuerzas, en tu confianza. Por eso empecé la clase y dije que el pecado más grave de los espías era decir, no podemos. ¿Cómo que no podemos? Pueden hacer todo. Y cuando uno sabe esto, tal vez cada día podemos encontrar un mundo mucho mejor, un mundo que está más alejado de la maldad y más cerca a las cosas buenas. Entonces tal vez no podemos justificar toda la maldad del mundo, pero sí podemos aportar, no nada más nuestro granito, sino mucho más podemos aportar para tener un mundo mejor. Y más de todo, en cualquier lugar donde estamos, tenemos que aprovechar y decir, este momento, ahorita, pasó algo malo, pero ¿cómo lo aprovecho para cosas buenas? ¿Cómo aprovecho para causar unión? Por ejemplo, ahorita en Guatemala, por ejemplo, es una oportunidad de oro, es una oportunidad que no viene cada día. Es una oportunidad de convertir y transformar ese momento tan difícil en un momento de unión entre todos. En un momento, como vimos, todos aportan, todos trabajan, y seguirlo, y no esperar a un momento malo para causar eso, sino con causar eso, evitar el momento malo que no va a llegar. Estamos más juntos. Ese es el propósito del mundo. Es el propósito que Dios quería, o Dios quiere todavía que hagamos. Y ver la historia del mundo, ver el presente, pero también poder influir al futuro. Eso es lo que vimos con esos términos de Korach. Korach esta semana empieza con Kuf, que es Kedushá, que es santidad. La próxima semana es Jukat, la Kuf está en la mitad. La Kedushá, la santidad. Y al final Balak, la Kuf está al final. Quiere decir, Korach tenía un pasado. Su papá, su abuelo era un rabino muy grande, entonces él quería todo por el pasado. No es suficiente. Mi abuelo era muy rico. Sí, ese no te va a ayudar. Jukat es la vaca bermeja, es un proceso de pureza para purificar el presente. Y Balak no tenía ni pasado ni presente, pero tenía futuro. Salió del Rut y salió de David Amelech. Quiere decir, cada uno tiene un momento en su vida. No podemos vivir nada más del pasado, no podemos pensar nada más del futuro. También tenemos que causar algo en el presente para poder influir a todo eso.